glucosa, la fructosa en las frutas, ¿verdad? Que es el azúcar natural de las frutas, y la galactosa la encontramos en la leche materna, es decir, que desde nuestros primeros años de vida lo que nosotros probamos son carbohidratos, ¿sí? La galactosa. Bueno, esta de aquí, como les dije, se encuentra en el cuerpo humano de la madre y es transferido al niño. Ahora, hay algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando un bebé toma la leche materna, se siente apego a ella, pero es gracias a la galactosa, es azúcar que está incluida dentro de esa leche, porque si no tuviese azúcar, los niños no se sentirían atraídos por ella. Es decir, probarían de todos los otros sabores, entonces no sería agradable. Y obviamente de eso es lo único que se alimenta el niño, ¿verdad? Entonces ya conocemos los monosacáridos. Como les dije, son azúcares simples que tienen estas formas que pueden ver aquí, muy simples, de formas geométricas, se las pueden ver aquí, ¿no? Sí, y es la manera en cómo se ve. Ahora tenemos los disacáridos. Estos disacáridos bueno, también son azúcares simples, tienen lo mismo, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno, pero se unen a otra molécula gracias a una partícula de oxígeno, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en los disacáridos que tenemos la sacarosa, la lactosa, la maltosa, ¿verdad? Y listo, entonces, para que la maltosa se cree, se une una molécula de glucosa con otra molécula de glucosa, gracias al oxígeno, como se puede ver aquí. La lactosa se forma uniéndose una molécula de galactosa con una de glucosa gracias al oxígeno. La sacarosa se forma uniendo una molécula de glucosa con una de fructosa, asimismo por el oxígeno. Entonces, en los disacáridos nosotros encontramos todo lo que son los lácteos. Como podemos ver aquí, tenemos lácteos como mantequilla, leche, yogur, queso, ciertos alimentos que son de color amarillo, de coloración amarilla. Estos tienen disacáridos, tienen sacarosa, tienen maltosa. Por ejemplo, la sacarosa lo encontramos en la caña de azúcar, ya es el azúcar en sí, ¿no? El azúcar que nosotros le ponemos a nuestras bebidas. La lactosa es un azúcar que contiene la leche, ¿sí? Si ustedes han hecho o han tomado leche en su estado natural, tal vez pueden haber sentido cierto sabor dulce que tienen, ¿no? Si no lo han hecho, pues pueden comprar una leche que sea entera, que tenga por lo menos el 35% de grasa, para que puedan sentir ustedes el sabor de la lactosa, ¿no? La maltosa la encontramos en lo que es la cerveza, por ejemplo, ya que para poder alimentar a los hongos, ¿no? A estas levaduras, es necesario darles azúcares, ¿no? Entonces, aunque la cerveza no sepa azucarada por nada del mundo, esta de aquí contiene azúcares, ¿sí? Creo que no pueden ver de nuevo. Ali, ¿qué te parece si yo te paso la diapositiva para que puedas hablar tú? Y yo te la paso desde acá. Como no entiendo, no se ve. No se ve, se queda plantada, entonces para yo pasarte la diapositiva y tú me dices la siguiente para podértela ir pasando. Listo, excelente. Ya, entonces dame un ratito.
por el Perdón, un grupo de momento. charlas para que pueda compartir la pantalla. Perdón. Puedes pasar la diapositiva a charlas gastronómicas para compartir la pantalla. Ya la estoy pasando un momento. Listo. ¿Cómo se llama? Estamos tratando de resolver los inconvenientes de acorde a la diapositiva, entonces vamos a compartir la pantalla desde aquí, desde la persona que les está hablando, y mientras la Miss va hablando y explicando cada diapositiva, un momento y ya resolvemos el problema. Ya se la pasé. Listo, me avisas. Estábamos por los carbohidratos, disacáridos. Disacáridos, mujeres. Ahí se puede ver. Yo sí veo, no sé si ven el resto, pero saca el cuadro de... No se ve. Ahora sí. No, yo no la veo. Bueno, ya, pero si los chicos la ven, no hay problema. Yo me puedo ir guiando por acá. ¿Todos la ven? Sí, listo. Entonces estamos en disacáridos. Yo me guío por acá nomás, entonces. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, los disacáridos también los encontramos en las cervezas, en las maltas, en la melaza, ¿no? La que sigue, polisacáridos. ¿Lo pasaste? Sí, listo. Entonces estamos en los polisacáridos ahora, ¿no? Estos polisacáridos son azúcares compuestas, ¿no? Y carbohidratos compuestos, perdón. Y aquí encontramos, por ejemplo, los almidones, todos los almidones que podemos encontrar, de maíz, de yuca, de papa, etcétera, ¿no? Tenemos la goma llanta, tal vez no, la habrán escuchado, pero si no la han escuchado, pues les doy invitación de que puedan leer los productos envasados que ustedes compran y pueden ver que estos contienen goma santa. Esta goma es sacada de las algas marinas también, ¿no? Y lo que hace esto es espesar, ayudar a espesar y a conservar los alimentos, ¿no? El agar-agar también es de una alga roja, en cambio. Este también ayuda a espesar alimentos, igual que los almidones, ¿no? Que nosotros utilizamos para hacer salsas, etcétera. La pectina la encontramos en ciertas frutas. Este de aquí es como un tipo de material poroso, ¿ya? Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. No ven.
No se ve. Ya, listo. De ahí sí se ve. Listo, entonces prosigo, ¿no? Tenemos también la celulosa, ¿no? Bueno, la celulosa nosotros podemos encontrarlos en alimentos que son muy fibrosos, ¿sí? No se escucha. Oh, no se ve, perdón. Creo que es porque yo estoy hablando y content view. Ajá, listo, ya puse ahí. Bueno, entonces, como podemos ver en las figuras, tenemos unas cadenas de moléculas más grandes, ¿no? Entonces, todas, como pueden darse cuenta, están unidas por oxígeno. Listo, entonces vamos a pasar, perdón, antes de pasar a otra parte, vamos a hablar un poquito sobre los alimentos que contienen carbohidratos, ¿no? Como ya les dije anteriormente, tenemos azúcares, tenemos almidones y hay muchas frutas y vegetales que lo contienen también. Por ejemplo, tenemos las legumbres, que en este caso vienen a ser los frijoles, los frijoles, garbanzos, motes, ¿verdad? Tenemos todo eso y generalmente contienen un 17% de carbohidratos, ¿no? Y el resto es fibra. Asimismo, por ejemplo, un pimiento, ¿ya? Tiene el 0.3% de carbohidratos y tiene fibras, tiene vitaminas, etcétera, ¿sí? Entonces, no solamente podemos decir que un alimento es solamente ese grupo de alimentos, es decir, yo no puedo decir que una papa es solamente un carbohidrato, ¿ya? Porque contiene muchas otras cosas, ¿sí? Muchos otros nutrientes, así que generalmente los nutricionistas lo que hacen es clasificarlos por el mayor contenido que tengan, ¿no? Por ejemplo, si una papa, como les decía, contiene más carbohidratos que vitaminas o cosas así, entonces se lo llamará carbohidratos. Pero por eso es necesario que nosotros investiguemos el porcentaje de nutrientes que tiene cada uno de los alimentos para saber cómo estamos comiendo, no solamente es de generalizar y decir que una papa es un carbohidrato, ¿ya? O que tal vez un plátano verde es un carbohidrato y que el arroz es carbohidrato y punto, cuando tiene muchos otros nutrientes, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que vamos a hablar de grasas, ¿verdad? La que sigue. Cambien, por favor, la diapositiva. Ya, listo, que no me salía. Bueno, entonces vamos a hablar de las grasas. Bueno, una de las cosas más importantes sobre las grasas, antes de decirles cosas malas, ¿no? Las grasas aportan energía al cuerpo, ¿no? Y lo hacen de una manera altamente concentrada. Ya. Además, algunos ácidos grasos que nosotros consumimos son necesarios
para regular ciertas funciones corporales, ya que también las grasas actúan como portadores de vitaminas liposolubles, que ya vamos a ver más adelante sobre esas vitaminas. Entonces, debido a estas importantes funciones, es necesario tener algunas grasas en la dieta. Ya, e incluso si yo quiero bajar de peso, cosas así por el estilo, o alimentarme mejor, deben tener las dietas de mi comida diaria un aporte de grasa, ¿sí? No puedo yo sacarlo por completo porque si no, no me van a generar energía, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, las grasas nosotros las podemos clasificar como saturadas, no saturadas, las grasas trans, las interesterificadas, como el colesterol y triglicéridos, ¿no? Ya, estos términos que yo les acabo de decir reflejan ciertas diferencias químicas en la composición de las grasas. Entonces, como cocineros, no necesitamos conocer, digamos, muy a fondo la estructura química de las grasas, pero sí debemos comprender sus características nutricionales y los alimentos en los que se encuentran, ya que muchos alimentos contienen muchas veces una combinación de 3 tipos de las grasas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre las grasas saturadas. La siguiente diapositiva, esperamos. Bueno, si ya está ahí, hablando de las grasas saturadas. Listo. Esta de aquí, creo que nosotros ya hemos escuchado hablar mucho de estas grasas, ya que comemos muchas de ellas, ¿no? Cada día. Entonces, creo que es importante que sepamos que estas grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente, ¿sí? Es decir que la temperatura que yo esté, hablando del calor en sí, ¿no? Estas se mantienen y no se derriten, ¿no? ¿Y dónde encontramos estas grasas saturadas? Como podemos ver ahí en las imágenes, las grasas saturadas las encontramos en los productos animales. Tenemos carnes, aves, pescado, huevos, productos lácteos, ¿verdad? Estos contienen grasas saturadas. Ahora, las personas dicen, pero no es el aceite quemado de la salchipapa. Es cierto, ya. Pero ¿cómo llegaron a ser grasas saturadas esas grasas en los animales? Ahora, nosotros sabemos que cuando los animales están vivos, ellos consumen también alimentos que contienen grasa. Entonces, esas grasas, sean buenas o malas que ellos consumen, se convierten en grasas saturadas para nosotros, porque ya son grasas procesadas dentro del cuerpo del animal. Entonces, ya vienen saturadas, quemadas, ¿verdad? Y vienen incluidas en la leche, en la mantequilla, ojo, no la margarina, la mantequilla, que es el producto lácteo, ¿verdad? Tenemos ahí salchichas, etcétera. Entonces, si nosotros prestamos atención a las moléculas, ¿no? de las grasas saturadas, vemos una cadena simple, ¿no? De hidrógeno y carbono en su mayoría, ¿no? Y tenemos oxígeno también, pero no hay mucho, ¿sí? ¿A quién se le fue el audio? Hola, si me escuchan. Vuelva a entrar para que pueda escuchar. Listo, si me escuchan. Ya, entonces, estábamos hablando de las grasas saturadas. Entonces, las grasas saturadas también se convierten así de un estado vegetal normal, ¿ya? Cuando nosotros las llevamos al calor, ¿verdad? Entonces,
este se quema y se sigue quemando y se sigue quemando, entonces producen ácidos grasos saturados. Sí, y es cuando ya comemos, digamos así, comidas rápidas, ¿no? Comidas fritas en aceites que han sido reusados varias veces, ¿verdad? Entonces ya conocemos las grasas saturadas. Pasamos a las grasas no saturadas. La próxima diapositiva, por favor. Grasas no Tú saturadas. sigue nomás, que cuando digas siguiente yo te las paso, no hay problema. Ah, listo. Es que a mí se me demora. Ah, ya, está bien, listo. Está pasando. Excelente. Entonces, como seguía hablando, ya, hablamos aquí de las no saturadas. Ya. Si podemos ver la figura donde está el enlace, ¿no? Hay doble enlace, si pueden darse cuenta. Entonces, aquí son grasas no saturadas. ¿Sí? Pueden ver el doble enlace. Listo. Cuando hablamos nosotros de grasas que no son saturadas, podemos encontrar ciertos aceites tropicales, como por ejemplo el aceite de coco, el aceite de almendra, el de palma, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Y otras cosas que son ricas en grasas, por ejemplo, tenemos el aguacate, tenemos la piel del pescado, ¿sí? Y ciertos frutos secos que nos proveen de grasas, ¿verdad? Estas grasas, como no han sido procesadas, estas de aquí no son grasas saturadas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros las llevamos a un proceso, estas de aquí pues se vuelven saturadas también, ¿no? Listo. Pasamos a las grasas trans. Ya, entonces si hablamos de grasas trans, vemos nuevamente la molécula de las grasas trans. Ya, asimismo tiene doble enlace, es decir que les hace un poco más difíciles de desdoblar, ¿verdad? Estas grasas trans. Ahora, un dato muy curioso de estas grasas es que fue descubierta en una fábrica donde hacían margarinas y aceites hidrogenados, ¿sí? Entonces, descubrieron este tipo de grasa, ya que ayuda a que aumente el volumen de las preparaciones. Sí. Ya, listo. Ya, como les decía, estas grasas ayudan a que incremente el volumen de las preparaciones. Y nosotros podemos encontrar estas grasas en helados, en las cubiertas de los pasteles, ¿verdad? Que son margarinas, otro tipo de margarinas también que se puedan consumir. El helado ya les dije, ¿verdad? Sí, y ciertas salsas, panes, ¿verdad? Todo eso que usa grasa hidrogenada, que son las margarinas, como les decía. Listo, pasamos a las grasas interesterificadas, el colesterol y los triglicéridos. La siguiente diapositiva, por favor, de las interesterificadas. Bueno, estas grasas interesterificadas son líquidas a temperatura ambiente. Y aunque sea así, estas grasas de aquí se consideran más saludables que las grasas saturadas, ¿no?
Perdón. A ver, necesito la diapositiva que está en no saturada. Bueno, yo la veo en no saturadas. Sí, creo que es la conexión. Ya, listo, estamos en interesterificadas. ¿Sí? Colesterol, triglicéridos. Listo, entonces hay muchos alimentos de origen animal. Estos ya contienen colesterol, como les dije, ya es una grasa que ha venido procesado dentro del animal, ¿verdad? Se ha procesado naturalmente dentro de ellos. Entonces, cuando nosotros comemos, digamos, el chicharrón, nosotros conocemos que el chicharrón del cerdo, ¿no? Se hace con la grasa. Entonces, de aquí al ponerlo al calor, perdón, que ponerlo al calor, lo que hace es derretirse, ¿no? Y ya proporciona sabor, etcétera. Y asimismo los triglicéridos se encuentran dentro de las mantequillas, ¿sí? Las mantequillas y otros productos como embutidos, quesos. Ahí podemos encontrar el colesterol y los triglicéridos. Y estas ya son grasas más complejas y, como les decía, son grasas que son más difíciles de desdoblar dentro del estómago, ¿no? Entonces, una vez que nosotros consumimos esto, va a pasar incluso días para que podamos nosotros deshacernos de la grasa. Y si no hacemos actividad física, pues no nos vamos a deshacer de ella, sino que va a empezar a pegarse en las paredes de las venas, las arterias, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepamos qué tipo de grasas estamos consumiendo dentro de nuestra dieta diaria, ¿sí? Ahora, un punto muy importante, dieta no es, o sea, no es comer ni saludable, no es comer algo que, digamos así, me vaya a hacer bajar de peso o subir de peso en cualquier caso, ¿sí? Sino que es lo que yo como. Ya, dieta se le denomina a eso, ¿sí? Es lo que yo como todos los días. Ya, es mi dieta, es lo que yo ingiero. Bueno, entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Las grasas trans son un poco preocupantes, ¿no? Porque estas limitan la capacidad del cuerpo para deshacerse del colesterol que se acumula. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tratar de reemplazar este tipo de grasas, ¿ya?, por grasas que sean no saturadas, como ya conocimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos grasas de ciertas semillas, tenemos ciertos aceites como aceites de girasol, aceites de semillas o pepas de uva, de soya, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos cambiar el tipo de grasa que estamos utilizando. Digamos, si nosotros vamos a hacer un pastel, una torta, ¿verdad? Generalmente nos dice que compremos una margarina, ¿verdad? Entonces nosotros adquirimos la margarina y las margarinas son de origen vegetal, ¿ya? Generalmente son un derivado del aceite de palma, ¿no? El que nosotros utilizamos, el cocinero, la favorita, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que el aceite, pero inflado, digámoslo así, ¿no? Entonces, este proceso en el que ellos pasan, que es el hidrogenado, hace que se inflen, ¿no?, que tengan esa textura, ¿no? Y nosotros utilizamos eso para hacer una torta. Y es verdad que no es que uno come torta todos los días, pero nosotros podemos hacer una torta utilizando solo el aceite, ¿ya?, que no está hidrogenado, o podemos utilizar mantequilla, ya que es la mantequilla, que es de un producto lácteo, ¿no?, de origen animal,
Esta de aquí es mucho mejor, es más saludable que yo utilice mantequilla o un aceite que utilizar este tipo de mantecas, incluso si hago un pan, ¿sí? Es mucho más saludable. Si tienen preguntas, por favor, vayan anotándolas en un cuaderno para poderlas hacer al final, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre las proteínas, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos, ¿no?, que las proteínas se conocen como los componentes básicos del cuerpo, ¿no? Son esenciales para nuestro crecimiento, para la construcción de tejidos corporales y para las funciones corporales básicas, ¿sí? También podemos usarlas, las proteínas, ¿no?, para obtener energía si la dieta que nosotros estamos comiendo, o sea, no es suficiente en hidratos de carbono o en grasa, ¿no? Entonces las proteínas contienen estas sustancias que se llaman aminoácidos, ¿no? Y que, o sea, nosotros no podemos fabricarlas, los aminoácidos no podemos fabricarlos, pero las proteínas lo contienen, ¿ya? Y nosotros debemos obtener esos aminoácidos de este tipo de alimentos. Entonces, una proteína alimenticia que contiene los 9 aminoácidos esenciales, esa nosotros lo llamamos una proteína completa, ya, o compleja en este caso, y la que no, pues obviamente es una proteína simple. Por ejemplo, nosotros conocemos alimentos que son ricos en proteínas incompletas, como por ejemplo tenemos nueces, ciertos granos, frijoles, legumbres, ¿verdad? Como les decía, las legumbres son todo este tipo de frijoles, no es el brócoli, ni el nabo, ni esas cosas, ¿sí? Sino los frijoles o granos secos, ¿no? Bueno, estos de aquí, como les decía, son alimentos ricos en proteínas incompletas, es decir, que no contienen todos los aminoácidos que nos puede dar una proteína compleja, ¿no? Pero si nosotros los juntamos con otros alimentos que sí los contengan, pues entonces vamos a tener una proteína completa, ¿no? Por ejemplo, tenemos tortillas de harina de maíz, ya, digamos como para hacer un taco, ya. Le ponemos frijoles, le ponemos ajíes, y estas de aquí nos aportan ya una proteína completa, porque, por ejemplo, el maíz proporciona aminoácidos que le faltan a los frijoles, ¿ya? Y así se van complementando. Y eso es lo que debemos hacer, complementar los alimentos. Ya, por ejemplo, si yo combino frijoles con arroz, es otro ejemplo, ya, de una combinación de alimentos que nos suministra proteínas complementarias, ya. Y por ejemplo, en el caso de los vegetarianos, ¿no?, las proteínas complementarias son especialmente interesantes, ¿no?, pues para ellos, porque por ejemplo, ellos tienen que no ven, dice. Bueno, como decía, los vegetarianos, sí, tienen que estar buscando muchas fuentes de proteínas para poder complementar sus comidas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros no consumimos la cantidad de proteínas que necesita el cuerpo, muchas veces, por ejemplo, pongámoslo así, yo me sirvo un chimborazo de arroz, ¿verdad? Un nevado de arroz, ¿ya? Y me estoy sirviendo poca ensalada porque es que no me gustan los vegetales, y ya, pues como no hay para tanto pollo, entonces me estoy comiendo una piernita de pollo, ya, y estoy llenándome el resto de mi estómago con arroz. Entonces, cuando la proteína no es suficiente, ya,
nosotros a nosotros nos va a seguir dando hambre, ya, entonces vamos a querer comer más y más y más, ya, entonces la proteína llena y mantiene al estómago tranquilo, mientras digamos así, el resto de alimento está haciendo su función, ¿no? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, un adulto ya necesita comer de 50 a 60 gramos de proteína al día, ya. No, tampoco se exceda de proteínas, porque cuando eso sucede, trae muchos problemas a la salud. Y lo primero que se daña en nuestro cuerpo son los riñones y el hígado. Bueno, ya sabemos de eso. Entonces, en las proteínas, vamos a conocerlas. Y tenemos aquí las proteínas simples, ¿ya? Tenemos las proteínas simples, por favor, cambie de... Sí. Las albúminas, las globulinas, las gluteninas. Las simples. La anterior. Sí, las albúminas, las globulinas, las gluteninas. Ya, estas de aquí, por ejemplo, el primer grupo, que es las albúminas, nosotros las encontramos en el huevo, en los panes, en los productos con hojas verdes, aguacates y pescados, como podemos ver ahí. Y las fotos que están arriba o encima de las comidas es cómo se ve una molécula, bueno, las moléculas de albúminas, esas rojitas que estamos viendo ahí, ¿no? De ahí pasamos a las globulinas, ¿ya? Estas las encontramos más en lo que son carnes rojas, ¿ya? En quesos, en leche, en pescados, huevos, ¿sí? Esas son las proteínas, ¿sí? Y las gluteninas, ¿ya? Las gluteninas las encontramos en los panes, ¿verdad? Que contengan gluten, en todo producto que contenga gluten. Gluten es una proteína, ¿verdad? Y esas son las proteínas simples. Ahora, una característica de las proteínas es que suelen estar suaves, digámoslo así, pero ya en la cocción estas se tornan un poquito más cauchositas, ¿sí? Entonces eso podemos verlo en qué pasa con los frijoles, las carnes, ¿verdad? Los panes. Ahora pasamos a las proteínas complejas, que son las glicoproteínas, lipoproteínas y fosfoproteínas. A ver, como dice el nombre, son complejas. Entonces, estas de aquí, digamos que se unen con otras, ¿no? Si estamos hablando de glicoproteínas, son proteínas que tienen azúcares, ¿verdad? Y en la primera foto vemos una molécula de glicoproteína que tiene azúcares y proteínas, ¿verdad? Esta de aquí las podemos encontrar en alimentos de hojas verdes y en las frutas, ¿sí? Como podemos ver ahí, tenemos guineos, melones, manzanas, tomates, ya, todo eso lo podemos encontrar. Las lipoproteínas, en cambio, esa es una unión de proteínas con grasas. Y la podemos encontrar en la harina de trigo, la encontramos en las carnes, en las nueces, almendras, ciertos granos como la paciencia, los garbanzos, ¿verdad? Y hay algunas frutas cítricas que podemos encontrar ahí, ¿no? Y por último, las fosfoproteínas. Estas de aquí son proteínas que contienen fósforo, ¿ya? Y ahí tenemos una molécula de fosfoproteínas y pues las encontramos más en carnes rojas y pescado, ¿sí? En eso es donde encontramos más. Entonces, ya sabemos, ¿no? Estas proteínas son compuestos que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo
diariamente. Como ya les dije, de 50 a 60 gramos diarios de proteína un humano adulto debe consumir, ¿sí? Vamos a pasar a las vitaminas y minerales. Ya. Listo, entonces primero hablemos de las vitaminas, ¿sí? Vamos a hablar de las vitaminas. Tenemos que son solubles en agua y otras solubles en grasa, y los minerales tenemos mayores y menores. Pasemos a la siguiente diapositiva para hablar de las vitaminas. Nosotros sabemos que las vitaminas las encontramos presentes en los alimentos, ¿no? Pero no vienen en cantidades grandes, ¿no? Sino muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Pero es necesario que nosotros las consumamos para regular las funciones de nuestro cuerpo. A diferencia de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, estas de aquí no nos suministran energía, ¿ya? Pero algunas de ellas deben estar presentes para que la energía sea utilizada en el cuerpo, ¿ya? Las vitaminas, si nosotros no tenemos suficiente, pues pueden causarnos enfermedades por deficiencia. Y como podemos ver ahí, tenemos las hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son todas las que son solubles en agua, ¿verdad? Y las liposolubles, las que son solubles en grasa. Entonces vamos a conocer las vitaminas que son hidrosolubles, que las dan en la siguiente diapositiva. Hidrosolubles, sí. Entonces, como decía, estas de aquí son solubles con agua, ya, pero no es que yo voy a coger, digamos, la fruta o el vegetal que tiene esta vitamina y la voy a exprimir y voy a hacer jugo porque con agua es mejor. O sea, se absorbe mejor, sí, de esa manera, pero no es que la vamos a licuar y vamos a hacer jugo, ya, es preferible que nosotros la comamos en su estado natural, pero debe estar acompañado de una buena hidratación. Es decir, que si yo no consumo el agua que necesita mi cuerpo, esas vitaminas no van a tomar acción, ¿ya?, en mi cuerpo. Entonces, no es necesario que yo coja y esté licuando esos vegetales con agua para que puedan ser, digamos, absorbidos por mi cuerpo, sino que debo hidratarme, ¿sí? Entonces, en las hidrosolubles nosotros encontramos todas las vitaminas B, ¿ya? Desde la B1 hasta la B12, ¿sí? Entonces, en la B1, ¿ya?, que la llamamos tiamina también, esta B1 nosotros la encontramos en todos los granos, frijoles, garbanzos, etcétera, ¿no? La B2, que es la riboflavina, esta de aquí la encontramos en ciertos frutos secos, queso, berenjena. La vitamina B3, que es la niacina, la encontramos en productos de color amarillo, ¿sí? También tenemos pollo, tenemos aguacate, ¿verdad? La vitamina B4, esa de ahí la encontramos, por ejemplo, en papayas, en papa, camarones, hígado y muchos productos verdes. La vitamina B5, que es el ácido pantoténico, este de aquí lo encontramos en huevos, en leche, queso, hongos, como los champiñones, ¿no? Carnes rojas, pescado. La vitamina B6, que es la piridoxina, esta de aquí también la encontramos en la mayoría de las carnes, productos verdes, tubérculos, ¿sí? Y guineos, en los guineos está, ¿sí?
La vitamina B7, que es la biotina, esa también se la conoce como la vitamina H, se le dice, ¿no? Pero es la vitamina B7. Esta de aquí la encontramos en los granos, tanto frescos como secos, ¿no? Y en huevos, en hígados. Encontramos la vitamina B8, que es el inositol, que es un compuesto orgánico de la familia de los polioles o polialcoholes que le dicen, ¿no? Este de aquí es muy escaso, pero sí tiene una gran importancia funcional, ¿ya? Cuando nosotros asociamos la vitamina B8 con otras vitaminas B, ¿sí? Y podemos encontrar este inositol, es decir, la vitamina B8 en tubérculos, lo podemos encontrar en frutos secos, en arroz, en avena, ¿verdad? Y, por ejemplo, las hierbas como albahaca, romero, ahí podemos encontrar la vitamina B8. La vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿ya? Eso nosotros lo encontramos también en avena, en germen de trigo, lo encontramos en los productos cítricos, tenemos ajíes, tomates, naranjas, mandarinas, mango, también en el brócoli, ¿sí? La vitamina B10, que es el ácido aminobenzoico, ya este de aquí es un compuesto orgánico esencial para el metabolismo de las bacterias de nuestro tracto digestivo. Así que debemos consumir hígado, pescados, huevos, muchas semillas, ya, de girasol, semillas de zapallo, ¿verdad? Tenemos también almendras, albahaca, apio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. La vitamina B11, que es la carnitina, esa es sintetizada en el hígado, los riñones y el cerebro, y es muy importante porque esta de aquí es responsable del transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias, ya, es decir que es el encargado de la producción de energía. Entonces la vitamina B11 es muy importante y esta de aquí la encontramos en las grasas. Tenemos yogur, tenemos las grasas animales, la encontramos en los quesos, ya les dije yogur, no sé, los quesos, la leche, ¿verdad? Ahí encontramos la vitamina B11. Y por último, la vitamina B12, que es la cobalamina, la encontramos asimismo en hongos, en carnes rojas, mariscos, sí, quesos, avena, ahí encontramos la vitamina B12. Y otra vitamina que es hidrosoluble es la vitamina C. La vitamina C la encontramos en muchos de los alimentos de hojas verdes y más que todo en los cítricos, en fresas, kiwi, naranjas, toronjas, guineos, mangos, la cebolla, el ajo, ajíes, ¿verdad? Ahí encontramos todo lo que es vitamina C. Entonces, para que estas vitaminas hagan efecto en mi cuerpo, no es que yo me voy a hacer un batido con agua, sino que me voy a mantener hidratado para que las células de mi cuerpo pueden absorber las vitaminas que estos alimentos conllevan, ¿no? Ahora vamos a pasar a las vitaminas liposolubles, ¿sí? Listo, las vitaminas liposolubles. En estas de aquí, como les dije, estas son con grasa, ¿no? Entonces tenemos la vitamina A, la D, la E y la K. Y estas se pueden almacenar en el cuerpo, por lo que no es necesario que nosotros consumamos todos los días estas vitaminas. Pero las vitaminas B y C que vimos anteriormente, es así, debemos consumirlas todos los días. Ya, bueno, tiene que ser una cantidad suficiente, ¿no? Gran parte de estas vitaminas hay que consumirlas, no diariamente, pero a veces en nuestra dieta podemos incluirlas, ¿no? Y en las vitaminas liposolubles, cuando hablamos de la vitamina A, podemos encontrar todos los productos que son de color amarillo o naranja, ¿sí? Que su pulpa es amarillo o naranja. Tenemos zapallos, papayas, zanahorias,
¿sí? En el caso de los alimentos verdes, pues tenemos el brócoli, el aguacate y en todos los productos secos, ¿sí? En esos productos secos nosotros encontramos lo que es vitamina A, en dátiles, en nueces, en frijoles, ¿verdad? Macadamia, etcétera. La vitamina A sabemos que es buena para los ojos, ¿no? Así que es bueno consumir esto, pero ya que se guarda en el cuerpo, hay que, o sea, no abarrotarlo de esta vitamina, ¿no? La vitamina D, que es buena para los huesos, esta de aquí la encontramos en crustáceos, en ciertos aceites que sean de semillas, ¿verdad? La encontramos en los lácteos, en los huevos, en todo alimento que contenga piel, digamos por ejemplo el pollo, la piel de cerdo, ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos de eso, pues nos ayudan con lo que es vitamina D, ¿sí? La vitamina E, que es para ser joven y bella, esta vitamina E nosotros la encontramos en los productos verdes, hojas verdes, acelga, nabo, brócoli, ¿sí? La encontramos en muchos de los productos secos, ¿no? Como son las almendras, las nueces, muchos mariscos como calamar, camarones, en productos cítricos, en germen de trigo, encontramos todo lo que es la vitamina E. Y la vitamina K, nosotros la encontramos en los productos verdes, ¿sí? Y en ciertos... en ciertas hortalizas, como por ejemplo tomates, tenemos también los rábanos, ¿verdad? Aceites, ¿ya? Pero generalmente en los productos de color verde. Ahora, así como la anterior era soluble en agua, estas que son solubles en grasa, no quiere decir, ¿ya?, que yo tenga que estar friendo estos alimentos siempre para que al comerlos sean absorbidos por mi cuerpo, no, sino que digamos que en el momento de yo preparar mis alimentos y yo sé que tal alimento tiene vitamina A o vitamina D, ya lo que yo puedo agregar es ciertas grasas, digamos así, en mi plato, ya. Es decir que si, por ejemplo, yo estoy comiendo zanahorias, pero es en una ensalada, pues mi ensalada puede tener un aderezo con aceite. Asimismo, si estoy comiendo solo zanahorias sin ningún aderezo, entonces este de aquí puede ser acompañado con un pollo que ya ha sido a la plancha y que yo le haya puesto aunque sea un poco de aceite, ¿verdad? Entonces, la combinación que yo hago de mis alimentos con las grasas va a ayudar a que yo pueda absorber estas vitaminas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los minerales. Aquí tengo los minerales que son los mayores y los menores, ¿verdad? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. No se preocupen que les vamos a enviar la diapositiva para que ustedes puedan tener. Listo, entonces, hablando de minerales, ¿ya? Así mismo como las vitaminas, nosotros vamos a consumir minerales, pero en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Porque si obviamente nos pasamos de minerales, vamos a sufrir intoxicaciones, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos estos minerales, van a ayudarnos a regular ciertos procesos corporales que tenemos, ¿no? Bueno, entonces nosotros no podemos consumir más de 100 miligramos al día de minerales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y hablar sobre los minerales mayores, ¿sí? Estos minerales mayores, como podemos ver aquí, tenemos el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces, cuando hablamos de calcio, vamos a hablar sobre los alimentos ricos en calcio, ¿no? Ya, entonces, dentro de este grupo nosotros tenemos que destacar, por ejemplo, la soya, que es una de las legumbres que es más rica en calcio, ¿sí? La soya. Entonces, podemos consumir soya para poder tener calcio. Tenemos los frutos secos, ¿ya?
las verduras y hortalizas, todo lo que es verde, ¿verdad? Las frutas tienen calcio, ¿verdad? Los pescados, los mariscos, tofu, huevo y ciertas semillas. Entonces, cuando las personas tienen falta de calcio, ya, sí, bueno, si es demasiado ya tienen que recurrir a suplementos químicos, ¿no? Pero nosotros podemos encontrar esto en los alimentos. Es importante que coman más alimentos de hojas verdes, que les va, esto de aquí no les va a causar tanto impacto en su estómago que comer queso o tomar leche, ¿verdad? Que tienen grasa y cosas así, ¿no? Entonces, es preferible que consumamos productos verdes para obtener calcio. Aparte de la soya, el brócoli es uno de los alimentos que contiene suficiente calcio, ¿verdad? Así que podemos comer eso. El fósforo, ya, aquí nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué alimentos son fuente de fósforo? Entonces, nosotros aquí encontramos productos lácteos, ¿ya? Como el yogur y el queso. ¿Y por qué no la leche? Decimos así. Porque para que se produzca el fósforo tiene que tener cierta fermentación. Entonces el queso y la leche son productos que han pasado por este proceso de fermentación y por eso son ricos en fósforo, ¿sí? También tenemos ciertos productos derivados de granos, pero ya derivados, no solamente granos, ¿no? Tenemos pan, que también ha pasado por proceso de fermentación. Tenemos tortillas, arroz integral, avena. Tenemos carnes también. Ya, por ejemplo, en este caso, las aves de corral, el pescado, que es el que más fósforo tiene, el pescado, ¿no? Y los huevos. Encontramos también las nueces y las semillas de sésamo o el ajonjolí, que les conocemos nosotros así, ¿no? Esos tienen bastante fósforo. Y encontramos ciertas legumbres también, como lentejas y los frijoles rojos, ya, no el resto de frijoles no, sino los frijoles rojos y las alverjitas. Y el magnesio, este de aquí, nosotros lo encontramos en el trigo integral, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los granos integrales son una buena fuente de magnesio, ya, pero la harina de trigo integral tiene 160 miligramos por taza, ¿sí? Es decir, por cada 250 gramos de trigo integral tiene 160 miligramos de magnesio, ¿sí? Entonces, el trigo integral, la harina de trigo integral es la que nos da más magnesio que todos, ¿no? Tenemos las espinacas también, ¿verdad? La quinoa, ese es otro de los productos que tiene bastante magnesio. El chocolate negro, el aguacate y el tofu. El tofu es el queso de soya, ¿verdad? Vamos a pasar a los minerales menores, es decir, los que debemos consumir en menos, ¿sí? Listo, entonces tenemos aquí el yodo, que es la primera imagen que está representada por la I, que es su símbolo químico, ¿verdad? Yodo. Tenemos el zinc y el hierro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de yodo, no estamos hablando de pescados, ¿verdad? Y mariscos. Ya estos, porque como provienen del mar, entonces vienen ya con esta sustancia, ¿no? Hay lácteos, ya, como la leche y el queso, que contienen el yodo. También ciertos cereales, tenemos avena, pan de centeno, las papas, son las que contienen bastante yodo. Y algunas frutas y vegetales, sí, como por ejemplo, tenemos las manzanas, ya, estas tienen yodo, los kiwis y los achotillos también tienen yodo. Tenemos en zinc, ya, los alimentos con alto contenido de zinc puede ser la carne de cerdo, ¿verdad? Mejor si es magra, ya que es una de las carnes más sanas que podemos comer,
ya, la carne de cerdo, aunque piensen que el pollo es más sano, pero no, la carne de cerdo es la carne más sana que podemos comer. Obviamente si la limpiamos bien y le quitamos esas grasas, ¿no? Chocolate negro, tenemos arroz integral, huevos, y aquí vienen todos los moluscos y crustáceos. Ya, para poder tener zinc en nuestro cuerpo debemos consumir cangrejos, ostras, ostiones, conchas, ¿verdad? Carne de res, semillas de calabaza, etcétera. Y por último, el hierro. El hierro lo encontramos principalmente en alimentos de hojas verdes, ¿sí? Y en algunos mariscos, bueno, y los que más tienen son las espinacas, el berro y la alfalfa, ¿no? Podemos alimentarnos de hierro comiendo hígado y otros órganos o vísceras que sean viscosos y de color rojo. Es decir que en un mondongo yo no voy a encontrar hierro, pero sí en hígado, en riñones, en corazón, ¿verdad? Órganos de animales. Y los encontramos en legumbres también el hierro. Por ejemplo, las lentejas, la paciencia, los frijoles, etcétera. Otra fuente que nosotros conocemos que tiene mucho hierro es la quinoa, y es uno de los productos que nosotros tenemos que aprender a usar, ¿verdad? Y esto sí me causó mucho impacto saber que tiene mucho hierro, que es el pavo. Así que el próximo calentado del 24 o el 31 que les toque, aprovechen porque van a tener mucho hierro ahí, ¿sí? Entonces, aquí terminamos con los minerales y para concluir con los minerales, ya sabemos que los minerales mayores nosotros debemos consumirlos en mayor cantidad que los menores, ya. Y también, o sea, no debemos sobrepasarnos, ya. Como decía, no podemos comer más de 160 miligramos de los minerales mayores, ni más de 50 miligramos de los minerales menores en el día, ¿sí? Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de lo más importante, que muchas veces nosotros nos olvidamos que eso existe. Y por eso, si me dan un minuto, déjenme tomar agua. Listo. Entonces, pasamos al agua. Entonces, seguimos. El cuerpo humano adulto, nosotros sabemos que contiene de 50 al 60% de agua en peso, ¿verdad? Entonces, el agua juega un papel muy importante en todas las funciones, incluido el metabolismo, en las funciones celulares, en la digestión, en el suministro de nutrientes, en la eliminación de desechos, ¿verdad? También nos regula la temperatura, nos lubrica, nos hidrata y nos amortigua, ¿verdad? Las articulaciones y tejidos. Ya, eso evita que nos estén doliendo las articulaciones cuando estamos bien hidratados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el agua forma una gran parte de la mayoría de los alimentos que comemos y de todas las bebidas que bebemos. Ya. Nosotros sabemos que es bueno que nosotros regulemos el contenido de agua, y nuestro cuerpo mismo nos avisa, ¿no? Cuando nosotros necesitamos más agua, porque nos hace tener sed. Entonces, esta señal no debe ser ignorada. Aún mejor, si no tenemos sed, pero nosotros a veces no cumplimos con el rango de la cantidad de agua que debemos tomar en el día, debemos hacerle caso, ¿no? Ya que la ingesta diaria de agua requerida varía mucho de persona a persona, y dependiendo de la edad, del nivel de actividad, de los factores ambientales, como por ejemplo el calor, todo eso, ¿no? Entonces, la recomendación común ya nosotros la conocemos, ¿no? Que es 8 vasos de agua al día, y muchas veces esto no es suficiente para algunas personas, y hay muchas personas que dicen, uy, no tomes más, que te hace daño, ¿no? Pero en cambio los atletas y otras personas que hacen ejercicios así vigorosos
ellos necesitan tomar más agua. Pero en cambio, por ejemplo, ya los adultos mayores y las personas sedentarias toman menos agua, ¿sí? Entonces, para conocer un poquito cómo el agua se comporta, ya químicamente, ¿no? Vamos a verla en su estado sólido. Y nosotros sabemos que pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, vamos a verla en su estado sólido. Ya conocemos pues el hielo, ¿no? Y si pueden ver la primera figura, vemos una molécula de agua hecha hielo, ¿verdad? Entonces, en la última figura pueden ver ustedes un copito de nieve. Bueno, así se ve. Y esta es la molécula. Y si pueden darse cuenta, está muy, muy ordenada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el agua en líquido. Sí, esta de aquí es un poco más desordenada, pero aún así están juntas, ¿verdad? Las moléculas de agua. Sí, si pueden ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es agua líquida, ¿no? La siguiente diapositiva. The next. La siguiente diapositiva. Listo, gracias. Gaseoso. Entonces vamos a hablar de esto y pueden darse cuenta en la primera imagen que las moléculas de agua están esporádicas, ¿verdad? Y esto nosotros también utilizamos para cocinar. Listo, entonces ya conocemos más o menos cómo se ve el agua, ¿no? Microscópicamente. Listo, entonces como antes de pasar a esto, el agua es muy importante, tanto para que nosotros podamos asimilar todos los carbohidratos, grasas, proteínas que consumimos, para que las vitaminas y los minerales sean absorbidos en nuestro cuerpo, debemos estar hidratados. Así que la recomendación común es 8 vasos de agua, pero basado en lo que nosotros hacemos, nuestro cuerpo va a requerir más agua. Así que debemos hacerle caso y poder tomar el agua necesaria, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, que ya vamos a terminar por aquí. Ay, perdón. Vamos a terminar. Ya vamos a la última fase de esta charla y vamos a hablar sobre las proporciones y las combinaciones, ¿sí? Listo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, listo, entonces vamos a hablar de la dieta equilibrada aquí. Entonces, para mantenernos saludables, nosotros debemos consumir una dieta variada que contenga todos los nutrientes esenciales. Además, debemos limitar nuestra ingesta de alimentos que pueden ser dañinos en grandes cantidades, ¿ya? Todos aquí, los que sabemos un poco de nutrición o conocemos ciertas propiedades de los alimentos, ¿no? Tenemos mucho que aprender aún, ¿ya? Porque todo muta y entonces todo es cambiante aquí. Entonces, para hacer esto, pongamos un ejemplo claro. Tenemos en la primera imagen que dice, ¿cómo se distribuye un plato saludable? Ahora aquí dice, proteínas 25%, carbohidratos 25%, vegetales 50%. Ahora, no para todo el mundo eso va a ser saludable, ¿sí? Así que es necesario que nosotros conozcamos, como les digo, cada una de las propiedades de los alimentos para que podamos balancear bien. Porque si ustedes se dan cuenta, en el plato que está presentando ahí como un plato saludable, tenemos un poco de pollo un tanto quemado. Y decía, está quemado, desde ahí ya no está saludable. Y tenemos un carbohidrato que dice ahí 25%. Y nosotros sabemos ya que las lentejas solo contienen un 17% de carbohidratos. Entonces, es decir, ¿cuánto de lenteja tengo que comer yo
para que me proporcione ese 25% que está requiriendo ahí ese plato, ¿ya? Y los vegetales, esa es otra cosa. Cuando yo combino vegetales, ¿ya? A veces no conozco el pH de estos vegetales y hago una mala combinación, y eso después de que me duele el estómago o me duelen los intestinos o cosas así, ¿verdad? Causan cosas. No solamente es como porque yo sé que eso es proteína, entonces yo lo voy a poner aquí, y porque yo sé que porque ahí dice que eso es carbohidrato, lo voy a poner aquí, y los vegetales pues ya combino lo que sea y ya está. Eso no lo hace saludable, ¿sí? No lo hace saludable para nada. Entonces, por eso es importante que sepamos estas cosas, ¿sí? Ahora, como podemos ver, al lado tenemos otro tipo de proporciones. Tenemos el 50% de proteínas, el 30% de lo que son vegetales y el 20% de lo que son carbohidratos. Entonces, esta también nos va a decir de una manera un poco más objetiva cómo debemos planear nuestra comida. Nosotros sabemos que las proteínas nos proporcionan de soporte, ¿verdad? Ya concluimos anteriormente eso. Entonces, debo poner un poco más de proteínas en mi plato. No solo tiene que ver con carnes, pero debe ser un poco más de proteínas que yo las puedo combinar. Asimismo, el 30% debe ser de vegetales que tengan el mismo pH para que no ocasione irritaciones en mi estómago, y el 20% de carbohidratos, ya, es decir, eso sí, lo menos posible, ¿sí? Entonces, las proporciones que les estoy dando a continuación son un poco más objetivas, ¿sí? Y con lo que vamos a ver posteriormente a esta diapositiva, vamos a aprender a combinar los alimentos según el pH, pero tenemos aquí en las proporciones que es preferible que utilicemos así, 50, 30, 20, ¿sí? Para evitar comer de más, ¿sí? Porque cuando yo consumo muchos vegetales y consumo vegetales que tal vez no tengan mucha fibra, entonces estos de aquí me van a hacer dar hambre rápidamente y voy a buscar qué comer, ¿sí? Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre la dieta balanceada. Creo que todos conocemos este triángulo que está aquí, esta pirámide, ¿verdad? Y que nos dice cómo debemos comer, o sea, como que el pan y estas cosas que están acá abajo va primero, entonces eso debo comer más, y cosas así, ¿ya? Y evitar las grasas y cosas así. No, estamos mal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la dieta balanceada. Y lo primero que tenemos que hacer es obtener nutrientes adecuados dentro de las necesidades calóricas. Ya, yo primero tengo que saber cuántas calorías debo consumir. Ya, sabemos que generalmente son 2.000 calorías al día. Pero si estoy pasadita de peso, entonces debo reducir, ¿verdad? Dependiendo del peso, que eso podemos encontrar en internet, de acuerdo a mi peso, cuántas calorías debo comer en el día, ¿verdad? Asimismo, debemos manejar el peso, ¿ya? Pero no el peso de nosotros, sino el peso de los alimentos, ¿sí? Digamos que si a mí me dice 25%, entonces yo voy a analizar mi plato, ¿ya? Si yo me comía 100 gramos de arroz, ¿ya? Voy a tratar, digamos, de comer menos y aumentar un poco en lo que es la proteína, ¿sí? Voy a aumentar un porcentaje en la proteína, entonces, así, voy yo digamos, a crear mi plato diariamente, ¿ya? No voy a excederme en el peso de la comida, ya que yo tengo que hacer que tanto el peso de mi plato, que eso también lo puedo encontrar en internet, buscar un peso que debe tener, el peso que debe tener el plato completo junto con proteínas y vegetales, ¿ya? Para que ustedes puedan pesar su comida, ¿ya?
y pueden adquirir digamos así, algo un poco más balanceado, ¿no? Entonces ya manejamos el peso de nuestra comida, entonces eso nos va a ayudar a que nosotros podamos porcionar de la manera correcta los alimentos que están en nuestro plato, ¿ya? Otra de las cosas que es importante es participar en la actividad física, ¿ya? Porque si no, los alimentos no nos van a hacer efecto, ¿sí? Otra de las cosas importantes en la dieta balanceada es que seleccionemos grupos de alimentos correctos, ¿ya? No es que no siempre lo que comemos o con lo que nosotros, revolvemos nuestra comida es lo adecuado, ¿no? Entonces, debemos hacer un estudio de lo que estamos comiendo, ¿ya? Y empezar a seleccionar los grupos de alimentos que mi cuerpo necesita. Cada quien conoce su cuerpo, ¿ya? Y sabe qué le hace daño, ¿ya? Sabe que si tal vez comes lenteja, le provoca flatulencia, o si tal vez come huevo, también hace lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabe, su cuerpo ya sabe a qué decirle no. Entonces, usted analice eso y empiece a hacer una lista de las cosas que puede hacer para mejorar su alimentación. Ahora, otro punto importante es gestionar el consumo de las grasas. Las grasas que nosotros debemos consumir en el día está entre el 20 y el 35% de las calorías, ya, dependiendo de nuestro peso. Es decir, nosotros vamos a ir a internet, yo ya sé cuánto peso, voy a buscar según mi peso cuántas calorías debo comer, y a esas calorías que digamos que me pone que son debo comer las 2000 calorías, digámoslo así. Entonces yo le voy a sacar del 20 al 35%, dependiendo de cómo me sienta mejor hacerlo, ¿no? El porcentaje, y solamente eso es lo que voy a comer de grasas en el día, ¿sí? No puedo comer más de eso. Ya. Es decir que podrían ser unas 400 a 700 calorías de grasas, ya, en el día. No puede comer más. Listo, entonces, también hay que gestionar el consumo de los hidratos de carbono, ya saben, los carbohidratos, ¿no? Sabemos que aunque nos ayudan a generar energía, nosotros debemos reducir los azúcares refinados. Lo que yo les decía, ¿verdad? Que debemos reducir el consumo de alimentos que tienen carbonos vacíos, ¿verdad? Entonces, esos son los azúcares. Y tenemos que gestionar el consumo de sodio y potasio. Ya, no debemos pasarnos. El sodio y el potasio lo encontramos en la sal, en el guineo, ¿verdad? Estos minerales debemos consumir menos de 2.3 miligramos, ¿sí? Es decir que evitemos las comidas demasiado saladas con alto contenido de sal, ¿sí? Listo, entonces, si tienen alguna pregunta sobre las dietas balanceadas, pueden hacerlas ahí que yo mismo las contesto. Ahora vamos a pasar a las combinaciones, la siguiente diapositiva. Las combinaciones, ya. En esta parte tomen mucha atención, ya, porque vamos a ver una tabla, después de esta, vamos a ver una tabla del pH. Si no sabemos qué es el pH, o sea, qué es la tabla del pH o el espectro del pH, esto nos ayuda a saber qué alimentos son ácidos o nos causan acidez en nuestro estómago, a pesar de que no sean ácidos afuera, ¿sí? Y cuáles son alcalinos, ya. Entonces, para tener salud es preferible que consumamos alimentos alcalinos, ¿verdad? Porque creo que ya todos hemos pasado por esto. Si usted
toma licores, cervezas, vinos, ¿verdad? Usted toma eso, ¿le causa o no le causa una acidez en su estómago? ¿Verdad que sí? Si usted come una hamburguesa con cola o toma café ya con una dona, ¿le causa o no le causa acidez en su estómago? ¿Verdad que sí? Las colas, las cervezas, el café, el té, las aguas pesadas, ¿ya? En este caso, como por ejemplo aguas que tengan mucho contenido mineral o cosas así, estas de aquí les causan acidez en el estómago. Tenemos la leche también, ¿sí? La leche, los quesos, todo este tipo de alimentos causan acidez en el estómago, ¿ya? Aunque cuando nosotros los probamos estando fuera de nuestro estómago, no son ácidos para nada, ¿verdad? Y muchas veces aquí es donde viene la controversia, ¿no? Muchos doctores vienen y dicen no, que no deben consumir limón si tiene gastritis o si le arde el estómago, no coma nada ácido, deje de comer ají o cosas así, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la parte donde está desde el 7 al 10, ¿no? Tenemos el neutral, en donde está el agua, ¿verdad? Y tenemos de ahí los alimentos alcalinos, encontramos más agua, ¿verdad? Y todas las frutas, vegetales, ahí está el limón que dice que no debe consumir, ¿verdad? Pero estos alimentos alcalinos protegen nuestro estómago, ¿sí? Para evitar sentir este tipo de acidez. Entonces, nosotros teniendo una tabla del pH de los alimentos, nos va a permitir combinarlos de la manera perfecta, ¿sí? Es decir que, digamos que yo voy a hacer una ensalada con alimentos de alcalinidad 8. Entonces, es perfecto, ya tampoco es que tan alcalino, voy a escoger, por ejemplo, un alimento en acidez 4 con alcalinidad 9 y de ahí lo mezclo con uno que tiene de acidez 6. O sea, estoy haciendo una bomba de tiempo para mi estómago, ¿sí? Así que por eso es importante que aprendamos a combinar. Entonces, pueden encontrar más información en el folleto que se les ha enviado en el grupo, ¿no? Ahí pueden tener más información sobre lo que son estos alimentos ácidos y alcalinos. Hay una tabla también para que ustedes puedan referirse a ella en el momento en que vayan a hacer alguna preparación. Pasamos a la siguiente. Ya, y aquí tenemos una tabla de alimentos alcalinos y ácidos, ¿sí? Y aquí podemos ver unos que son muy alcalinizantes, altamente alcalinizantes, medianos, neutral, acidificantes y altamente acidificantes, ¿sí? Entonces, nosotros debemos consumir alimentos que, como dice aquí, que estén en un 80% de mi dieta, estos alimentos alcalinos. Es decir, que la mayoría de mi comida debe ser alcalina. Y el 20% yo puedo poner alimentos que son acidificantes, ¿no? Sé que como cocineros nosotros tratamos de destacar el sabor y pensamos muy poco en lo que se le va a hacer bien o no, ¿verdad? Pero creo que es importante que empecemos a cambiar ciertos pensamientos que tenemos, ¿no? Y tratemos de enfocar la comida que estamos haciendo. Puede ser la misma comida, pero ya voy a aprender a porcionarla mejor, ¿ya? Es decir, que si yo me comía como 3 tazas de arroz, ¿ya? Y dos soperas de menestra, ¿ya? Voy a empezar a porcionar eso de la manera correcta, ¿verdad? Ustedes van a tener acceso a esta tabla de alimentos alcalinos y ácidos que también está enviada aquí mismo en la diapositiva, ¿sí? Si tienen preguntas, pues ya vamos a pasar al momento en el que deben hacerlo. Ya hemos culminado en la parte de aquí con la charla de los alimentos y los elementos químicos. Espero, ya deja de compartir pantalla, que ya me voy a poner. Les agradezco.
Hola, ya. Listo, les agradezco por la atención prestada. Es muy importante que podamos hacer las preguntas. Quiero saber qué preguntas tienen sobre los alimentos. Se las puede contestar por aquí como se las puede contestar en el grupo de WhatsApp. Si ustedes tomaron nota de algunas cosas que usted quiere saber más a profundidad, puede hacerme la pregunta, yo estaré dispuesta a contestar.